Muy bien. Hace un momento, al inicio de la reunión, preguntábamos en la sección, porque ya te la sabes, preguntábamos lo que era la providencia. Una palabra muy común, muy coloquial, para referirse a Dios, a la providencia de Dios, ¿no? Y preguntábamos qué era la providencia. Vamos a retomar ese tema. Providencia viene del latín, es una palabra que no está en la Biblia, ¿ok? Esa es una palabra que no está en la Biblia. Es una palabra en latín, con raíz latina, que significa ver antes, providence, ver antes. Y se refiere a la disposición anticipada que conduce al logro de un fin. Esa es la definición del diccionario. ¿Cómo entendemos la providencia entonces? La providencia divina, la providencia de Dios, es la previsión divina mediante la cual Dios dirige y sostiene a toda su creación. Entonces Dios ve por anticipado las cosas, Él sabe todas las cosas por anticipado y por anticipado provee todo lo necesario. ¿Para qué? Para toda su creación. Todo lo que sucede en el mundo es previsto por Dios. ¿Está bien? Por ejemplo, su providencia, podríamos decir que su providencia, la providencia divina, la podemos partir en dos secciones, en dos incisos. Podríamos hablar de la providencia general, mediante la cual Dios provee a toda su creación, a todos los seres humanos del mundo, pero después podemos también hablar de la providencia específica, mediante la cual Dios le provee a sus hijos, a su iglesia. Por ejemplo, a través de la providencia general, nos dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir, ¿qué? Su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Eso es la providencia general. O sea, Dios hace salir su sol sobre todos, buenos o malos, justos o injustos. Eso quiere decir que Dios proporciona sustento al mundo entero, administrando, por ejemplo, las estaciones del año, permitiendo que haya lluvias, por ejemplo, permitiendo que haya luz de sol, que fructifique la semilla, que haya cosechas, que haya animales, que haya oxígeno, que haya nutrientes en la tierra, etcétera. Todo lo que el hombre necesita para subsistir procede de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y en Él también subsisten. Esa es la providencia general. Dios provee todo lo necesario para que todos los seres humanos de esta creación, de este mundo, puedan subsistir. Eso podríamos llamar la providencia general. Pero tendríamos que también que tratar acerca de la providencia específica, porque Dios le da un trato especial también a los que son sus hijos, sus siervos, su iglesia, nosotros. ¿Y qué es lo que hace por nosotros el Señor? Pues administra todos los asuntos que tienen que ver con llevarnos a sus hijos, a su iglesia, a sus criaturas, a sus siervos, ya llevarnos en sus propósitos. La providencia de Dios específica tiene que ver con su trato, con su cuidado, con su provisión, para que nosotros andemos en sus propósitos, no en los nuestros, en los suyos. Esa sería, podríamos llamarla eso, la providencia específica. Es la que el Señor otorga a su pueblo, sus siervos, sus hijos, etcétera. Y repito, para llevarnos en sus propósitos y para su gloria. Entonces, el sustento de la providencia general, diríamos que es un sustento material y físico. Mientras el sustento que Dios da en su providencia específica tiene que ver con algo más espiritual, ¿no? Para nosotros. Eso es. Entonces, el celo de Dios es fuerte y dirige a la providencia de Dios para dirigir a su pueblo en sus caminos.
Eso es su providencia. Vamos a ver algunos versículos para que veamos cómo también podemos dividir esta providencia específica de Dios en tres asuntos en los que Dios se mete, en los que Dios toca para darnos lo necesario dentro de la vida cristiana. Entonces podríamos decir que dentro de su providencia específica, Dios dirige, provee y protege a su pueblo. No vamos a ver todos estos puntos el día de hoy, solamente los mencionamos, pero por ejemplo, Dios dirige a su pueblo a través de su providencia específica para que vivamos en sus propósitos, de acuerdo al deseo del Espíritu. ¿Cómo lo hace? Pues a través de su palabra y su Espíritu Santo a nosotros. Entonces Dios nos dirige en sus caminos. Por ejemplo, vean 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que dice, Él mismo, ¿qué hace? Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto nos habla de la providencia específica de Dios. La providencia de Dios mediante la cual nos dirige en sus caminos. Él entonces va a hacer todo lo necesario para dirigir a sus hijos en sus propósitos. Nos va a, ¿qué dice aquí? Nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Esto ya lo hemos predicado otras veces, pero esto nos habla de la providencia específica mediante la cual Dios nos dirige en sus propósitos. Luego tenemos, por ejemplo, el otro segundo aspecto en el que Dios nos provee todo lo necesario, circunstancias, personas, elementos para que nosotros estemos también en sus propósitos. Diríamos que Él nos provee lo necesario. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que va a hacer por nosotros el Señor? Guardarnos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor. Esta es la provisión de Dios, guardando nuestras vidas irreprensibles para el día de su venida, por ejemplo. Pero también a través de esa provisión específica, nuestro Dios nos protege nuestra vida de cualquier enemigo, de cualquier agente externo que nos quiera desviar de sus propósitos o destruir nuestra vida. Entonces su provisión divina también nos protege. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:18, y el Señor, dice el apóstol Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Vean lo que Dios hace por nosotros, nos libra de toda obra mala y nos preserva para su reino celestial. Esta es la provisión divina sobre nosotros. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Qué es lo que puede hacer el Señor por nosotros? Él es poderoso para guardarnos sin caída. Esa es la provisión de Dios. ¿Nosotros podemos por nuestras propias fuerzas hacer esto? No. Es la provisión divina que nos dirige, nos provee y nos protege para que nosotros podamos seguir en sus caminos, viviendo en sus propósitos, conforme a su voluntad. Nos guarda de todo eso. Claro, esto es una protección ¿para quién? Para los que son hijos, los que han entregado su vida al Señor.
ellos pueden gozar de esta providencia específica. Esta providencia que Dios tiene para sus hijos, mediante la cual nos dirige en sus caminos, nos provee todo lo necesario para andar en sus propósitos y nos protege de cualquier agente externo que nos quiera desviar o hacernos daño. Esa es la providencia de Dios. Hoy vamos a analizar algunos versículos que nos van a estar animando a creerle a Dios en este sentido, y a que sepamos y en cierta medida hasta nos sintamos, ¿verdad?, protegidos y dichosos de esta protección que el Señor tiene para los que son suyos, para los que son suyos. Amén. De tal manera que nada que esté fuera de sus propósitos nos acontezca. Nada que esté fuera de sus propósitos nos puede acontecer. Solamente va a acontecernos todo aquello que esté dentro de sus propósitos. Y ahí sí podríamos decir que dentro de sus propósitos Dios puede permitir algunas cosas que no nos gusten, pero que al final serán buenas para nosotros. Así es que confiamos plenamente en su dirección, en su provisión y en su protección. ¿Ok? Lo que podríamos llamar su ayuda, ¿no? Su ayuda para nosotros. Como lo dice, por ejemplo, un ejemplo primero de Samuel 7:12. En 1 Samuel 7:12 nos relata cómo Samuel, cuando ya estaba como líder del pueblo de Israel, estaba como líder de los israelitas, como juez, como el primer gran juez de toda la nación de Israel. Y aconteció que vinieron los filisteos para atacarlos. Y dice el versículo 10, que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, fíjense, Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Entonces, versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, ¿hasta aquí nos ayudó en qué? Pues lo que leímos en el versículo 10. Esa fue la ayuda que Dios los dio. Ellos no tuvieron ni siquiera que pelear, porque Dios derrotó a sus enemigos. ¿Qué hizo Dios aquí? No es específico. Simplemente dice: y Jehová tronó contra ellos. ¿A qué les suena? Cuando aplastan una cucaracha, ¿cómo suena? ¿Sí han aplastado una cucaracha? ¿Sí? ¿Y cómo suena? ¿No truena? Así me suena a mí, que Jehová tronó contra los filisteos y libró a su pueblo. Cada vez que ustedes apachuran una cucaracha, se van a acordar de este versículo. La provisión de Dios, la providencia de Dios, ayudando a su pueblo. Créanlo. Segundo de Crónicas 18. Estamos tomando varios pasajes así al azar, solamente para que nosotros nos vayamos llenando de esta palabra del Señor y el Señor nos vaya convenciendo de que Él está siempre por nosotros. 18:31 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó, y Jehová, ¿qué?, lo ayudó y los apartó Dios de él. ¿Qué está pasando aquí? ¿Josafat era rey de Israel? A ver, los que saben la historia, los que conocen un poquito de Biblia, ¿Josafat era rey de Israel? ¿Y por qué creyeron que era rey de Israel? Porque se puso a pelear junto con el ejército de Acab, que era el rey de Israel. Sucede que Josafat emparentó con Acab, un rey malvado. Es una de las fallas que tuvo, porque en general Josafat fue un buen rey de Judá. Acuérdense que Judá es el reino del sur, Israel es el reino del norte. Josafat era un buen rey de Judá, uno de los buenos reyes de Judá, pero hizo algo malo. Comenzó a emparentar le dio
a uno de sus hijos para una de las hijas de él. Emparentó con Acab. Y entonces tuvo una pelea Acab contra otros y le dijo: ¿por qué no peleas conmigo? Somos hermanos. Sí, cómo no, peleamos juntos, y fueron a pelear ambos. Acab se escondió y Josafat estaba ahí al frente de la batalla. Y los enemigos dijeron: ese es el rey de Israel. Lo estaban confundiendo y ya lo tenían rodeado para matarlo. Pero clamó a Jehová y Jehová lo ayudó. A veces podemos estar haciendo cosas no tan buenas, equivocados en nuestro proceder, pero si somos hijos, tenemos el cuidado, la disciplina del Señor, pero también su cuidado. Jehová clamó y Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Gracias a Dios. Salmo 118, 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Un texto muy cortito, ¿no? Pero bonito como para memorizarlo y decirlo. Me empujaste con violencia para que cayese. ¿Pero qué? Pero me ayudó Jehová. La declaración del salmista. Pueden haber personas que nos quieran hacer daño, que nos empujen con violencia para caer, pero Dios está por nosotros. Dios está por sus hijos para cuidarlos de enemigos que nos quieran hacer daño. ¿Ok? Isaías 41. Ah, ¿verdad? Por eso se lo aprendieron. Isaías 41:10, que dice: 1, 2, 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Claro, esta es una palabra ¿para quién? Para los que somos hijos, pueblo de Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amén. ¿Lo está creyendo? ¿Sí? Y también el versículo 13. Este también está precioso. Yo estaba pensando, ¿cuál de los dos los pongo a memorizar? ¿El 10 o el 13? Y lo único que me ayudó a definirme por el 10 es que es poquito más grande. Pero los dos están preciosos. Vean lo que dice el 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Escuchas al Señor decirte eso? Es algo que tú tienes que saber, porque no tienes que escucharlo cada vez que lo necesites. No, lo tienes que saber. A veces el Señor va a guardar silencio. Muchas veces el Señor va a guardar silencio, pero es que ya te lo dijo en su palabra. Y esto es algo que debes saber. Cuando te encuentres en un momento difícil, tienes que saber que el Señor te dice esto: yo te digo, no temas, yo te ayudo. No se les olvide esto. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, dice el escritor de Hebreos, esto es algo que los creyentes, hermanos, los que somos hijos, esto es algo que debemos de decir, ¿cómo? Confiadamente. Y en los momentos de mayor presión, de mayor dificultad, esto es algo que deberíamos de decir, ¿cómo? Confiadamente, no con dudas. Ay, el Señor estará conmigo. Esto es algo que debemos de decir confiadamente. ¿Y qué es lo que debemos decir con confianza? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
El Señor es mi ayudador. Es algo que debemos de poder decir con confianza, porque estamos hablando de la providencia divina. ¿Y qué es providencia? La forma en la que Dios se anticipa a los acontecimientos. ¿Ustedes creen que a Dios lo sorprende el mal o los malos? ¿Dios es sorprendido por los males o por los malos? No, Dios no es sorprendido. Su providencia siempre está ahí. Eso quiere decir su anticipación. Dios siempre se anticipa. Él está antes. ¿Para qué? Para ayudarnos, para proveernos, para protegernos. Esto es algo que el creyente, que el hijo debe saber y debe decir que confiadamente: Jehová es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vámonos a algunos relatos que a mí me encantan. Justamente comencé a pensar en el tema de esta predicación por leer estos pasajes dentro de mi devocional. Estaba leyendo estos pasajes de Segundo de Reyes capítulo 6. A mí me encantan estos pasajes, pero resulta que para muchas personas resulta que leen estos pasajes y los consideran como un invento, como una exageración, como una fábula, ¿no? Porque hay gente que lee estas historias maravillosas y dicen: estas son fábulas, ¿no? Exageraciones. Para mí son historias preciosas que son un ejemplo para mí de cómo Dios cuida a los suyos. Esta es la manera en la que Dios cuida a los suyos. A mí no me asombraría cuando Dios me cuida de esta manera. Cuando alguien relata: no, es que Dios me cuidó. Sí, es que así es Dios. Lo creo completamente. Dios hace ese tipo de cosas y más. Y vamos a leer estos pasajes, estas historias. Nos vamos a deleitar con ellas, ¿les parece bien? Para recordar y para verlas como un ejemplo de cómo Dios cuida a los que son suyos. ¿Ok? Primero, en Segundo de Reyes capítulo 6, versículo 8. Segundo de Reyes 6, 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. ¿Quién contra quién? Siria contra Israel. Israel era el reino ¿de dónde? ¿Del sur o del norte? Del norte, ¿ok? Judá era del sur y el del norte. ¿Cuántas tribus se quedaron en el norte y cuántas en el sur? 10:30. Bueno, diríamos 10. Y acá abajo, 2, ¿verdad? Entonces 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. En general así es. Pero aquí la guerra fue ¿contra quién? Israel, o sea, las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria, ¿verdad? La capital del norte, o sea, la capital de Israel era Samaria. La capital de Judá era Jerusalén. ¿Ok? Muy bien, eso es cultura general que todos los creyentes deben conocer, deberían saber. ¿Ok? Entonces, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando a sus consiervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, en este caso Eliseo, envió a decir al rey. ¿Cuál rey? Pues aquí no lo menciona, pero capítulos antes sí. Se considera que era el rey Joram, hijo de Acab. Era el hijo de Acab, o sea, era un rey malo. Si quieren verlo, el rey Joram ¿dónde está? Déjame ver, En el 3:1, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. ¿Se acuerdan que Josafat había emparentado con Acab? Bueno, entonces Acab muere, pero Josafat todavía seguía siendo rey en Judá cuando comenzó a reinar en Israel Joram. ¿Y reinó cuántos? 12 años. ¿Pero qué sucedió? Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Era un rey malo.
Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Entonces, seguimos adelante. El varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo, ¿dónde estamos? 6, ya me estoy en el 8. 6. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, o sea, a Joram, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Qué es lo que estaba haciendo Eliseo? Pues cuidando al rey de Israel, aunque era malo. Pero pues era el pueblo de Dios, como quiera. Estaba en juego la fama de Dios. Entre paréntesis, ¿verdad? Dios hace todo para su gloria, ¿no? Y eso es en beneficio de su pueblo, pero hace todo para su gloria. Entonces, versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. La provisión de Dios, ¿verdad? ¿Cómo sabía Israel, el rey de Israel, a dónde no ir? Porque ahí iba a estar el rey de Siria. ¿Cómo lo supo? Pues porque Eliseo, ¿verdad?, se lo decía. ¿Y quién se lo decía a Eliseo? El Señor le decía a Eliseo lo que el rey de Siria pensaba en su cámara más secreta. Esto es la providencia de Dios en acción a favor de su pueblo. ¿Estamos bien? Y él dijo, id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. ¿A quién? ¿A Eliseo? Pues entonces vamos sobre Eliseo, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde estamos? Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Tal vez era Giezi, ¿verdad? Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, ¿qué? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Claro, carros, gente de a caballo, carros de fuego que no se perciben, ¿verdad?, a simple vista. Tendríamos que abrir nuestros ojos espirituales, y Dios es lo que hizo en este caso. ¿Cuántas veces nosotros habremos tenido esto? Carros de fuego y gente de a caballo cuidando nuestro andar, y nosotros no los vimos, no nos dimos cuenta, pero ahí están. Porque Dios puede cuidar a sus hijos de maneras impresionantes. Esta es la manera en la que Dios cuida a su pueblo, en este caso a su siervo Eliseo. Venía un ejército grande contra él, pues había un ejército mayor a favor de él. Y ustedes dirán, pues es que era el siervo de Dios, el tremendo siervo de Dios Eliseo. Esto lo hace solamente Dios hacia sus ungidos. Pero nosotros que somos simples creyentes, no vengas con eso, ¿verdad? Eso es una manera de pensar que está equivocada. Si eres hijo, tienes la providencia de Dios a tu favor, porque eres hijo. Entonces, comienza a pensar de esta manera. Dios tiene este tipo de cuidado hacia tu persona. ¿Qué hizo Eliseo? Entonces, versículo 18, luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente.
y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. ¿Se imaginan esta escena? Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Qué estaba en juego aquí? La fama de Dios. No vas a asesinar a estos. No, trátalos bien. Dales pan, dales agua y que regresen a su Señor. Así es como trabaja Dios. Y así es como deben trabajar los siervos de Dios. Así está el siervo de Dios diciendo: no los mates, dales de comer y despídelos. Está en juego la fama de Dios. Esto es lo que Dios hace por su fama y a favor de sus hijos. ¿Estamos bien? ¿Otro caso? Y aquí mismo, vamos a ver Segundo de Reyes, ahí mismo desde el versículo 24, Eliseo y el sitio de Samaria. Bueno, ¿por qué? Véanlo cómo termina el versículo 23. El versículo 23 termina diciendo: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Nunca más? Pero dice el 24, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de ¿qué? De Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Pues no por un tiempo, pero después, sí, otra vez vino ahora Ben-Hadad, el rey, y sitió Samaria. ¿Qué significa que la sitió? Primero, Samaria. ¿Qué era Samaria? La capital del imperio israelita, ¿sí? Entonces Samaria era la capital, eso quiere decir, ahí vivía el rey, ahí era el palacio, y ahí tenía en el palacio pues murallas, estaba amurallada la ciudad de Samaria, donde estaba el palacio del rey, era la capital. Entonces cuando un rey extranjero quería conquistar el país, ¿qué hacía? Pues sitiaba la capital, sitiaba el palacio del rey. Y todas las personas que vivían fuera del palacio, fuera de la fortificación, ¿qué hacían? Dejaban sus casas y todos iban a vivir dentro de las murallas. Entonces el enemigo, el ejército extranjero, sitiaba la ciudad, significaba la rodeaba, acampaba afuera de la ciudad. Y ese sitio podía durar meses o a veces hasta años. Y nadie de los que estaban dentro de la ciudad podía salir, ni por agua, ni por pan, por nada. Entonces se acababan las provisiones dentro de las murallas. ¿Y qué hacía la gente? ¿Morirse de hambre? La ciudad se debilitaba porque muchos comenzaban a tener debilidad física o muchos a morir. Y entonces la gente que estaba dentro de las murallas no solamente se enfermaba físicamente, sino también moralmente. Perdían el valor. Y así entonces el enemigo cobraba mayor fuerza y conquistaba con mayor facilidad. Muchas de esas veces el rey que se rendía, ¿no? Dentro de las murallas se rendía porque veía que la situación iba cada vez peor. El rey de Siria entonces sitió Samaria. Vamos a ver qué es lo que sucedía dentro de la ciudad. 6:25 nos dice: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. ¿Hubo gran qué? Hambre. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y vean lo que sigue, pongan atención a esto. Ella respondió: esta mujer me dijo:
da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. ¿Cómo los pone ese relato? Imagínense al rey escuchando ese relato. La gente se estaba muriendo de hambre. Nos dice el capítulo 7, versículo 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado de la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán. ¿Vieron lo que sigue? Como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. ¿Cuántos estaban muriendo dentro de las murallas de Israel? Una multitud. ¿Cuánto es una multitud? Mucha gente. Esto es lo que estaba pasando dentro de las murallas. ¿Ok? Terrible lo que estaba sucediendo. Entonces sucede una historia de redención preciosa. Había, capítulo 7, versículo 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Cuántos eran? Los cuales dijeron del uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, no tenemos nada que perder ya. Si vamos a un lado a otro, la muerte nos persigue. Así es que vamos al campamento de los sirios a ver si tienen misericordia de nosotros. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. No encontraron nadie. Estaba vacío el campamento. ¿Qué hicieron entonces? Fíjense lo que hicieron. Primero vamos a ver lo que hicieron. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Claro, ¿no? ¿Qué habían hecho ustedes? Pues sí, primero a comer y después a guardar lo que se pueda. Gracias Dios, ¿no? Muy bien, una historia de redención preciosa. Pero, versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Qué historia, ¿verdad? Porque estos eran rechazados, leprosos, gente que vivía fuera de la ciudad. Todo el mundo les hacía fuchi, nadie los quería cerca, por supuesto, pues eran leprosos. Una enfermedad muy contagiosa. Y ellos pudieron fácilmente dejar todos para su ganancia, ¿no? Pero vean qué precioso, dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora pues 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. O sea, oye rey, pues hagamos el intento, no seas negativo, hagamos el intento. Tomaron pues 2 caballos
de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Era cierto lo que los leprosos habían dicho. Entonces, ¿qué sucedió? El pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, el campamento de los sirios estaba vacío. Y los israelitas, entonces, saliendo de las murallas, fueron al campamento ¿cómo se dice? Se quedaron con todo el botín, saquearon todo el campamento. En ese campamento había de todo, había comida, habían alhajas, había ropa, todo, había muchas cosas. Y entonces todo eso salió el pueblo y se lo llevó a su lugar, a sus casas cada uno. Saquearon el campamento, de tal manera que después de que había habido abundancia de un momento a otro, ahora había escasez, y de un momento a otro ahora había gran abundancia de todo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo Dios por su pueblo? Vamos a leer el versículo 6. Vean el versículo 6, esto es lo que sucedió. Aquí está la providencia de Dios. Porque Jehová había hecho, no fue cosa de la casualidad, no fue cosa de un acontecimiento natural, no. ¿Quién hizo esto? Jehová. Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Quién hizo esto? Jehová. Esto es lo que Jehová hace por los suyos. Palabras más, palabras menos, cosas más, cosas menos. Puede cambiar el escenario, puede cambiar las circunstancias, puede cambiar la forma, pero esto es lo que Dios puede hacer por sus hijos. ¿Lo crees? Vamos a ver una última historia. Una historia que es preciosa. Los bienes de la tsunamita devueltos, capítulo 8. Para que entremos en contexto, y para todos aquellos que no se saben la historia, pues vamos a ver el antecedente. ¿Quién era la tsunamita? Una mujer que venía ¿de dónde? ¿Originaria de dónde? De Sunem, ¿verdad? Tsunamita. ¿Ok? Bueno, así es. Ahora, para que entendamos un poquito mejor esta historia del capítulo 8, tenemos que irnos un poquito atrás al capítulo 4, en el versículo 8. 4:8, ¿ya estamos ahí? Vamos leyendo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por, ¿dónde? Sunem. Y había allí una mujer importante. ¿Cómo era esta mujer? No era cualquier persona, era una mujer importante, de influencia en su comunidad, que le invitaba insistentemente a que comiese. Cada vez que pasaba por ahí Eliseo, que sucedía con esta mujer importante, le insistía: pase a comer, pase, no se vaya sin que coma. ¿Verdad? Siempre hay personas así. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes
y le pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. ¿Qué les parece esta mujer? Hospedadora, ¿sí? Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Entonces dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? ¿No? Favor con favor se paga. Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. O sea, como diciendo, estoy bien, no necesito nada. Ok, y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni edad de reposo. Y ella respondió: ¡paz! No. Le dijo como: ¡hey, paz! Y el otro entendió, ¿no? Con el puro gesto entendió lo que ella quería decirle, la premura. Después, entonces hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas: te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo: bien, pero necesito hablar con el jefe. Bien, pero déjame llegar con el varón de Dios. En fin, ¿qué sucedió en la historia? Que después llegó Eliseo a la casa de la tsunamita, ¿y qué sucedió? Versículo 34. Subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esa tsunamita. Y él la llamó, y entrando a ella, él le dijo: toma tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Esta es la historia previa, ¿no? Qué hermosa historia para una mujer que era sierva de Dios y que sabía distinguir cómo tenía que actuar con un siervo de Dios también. Ok, hasta ahí. Pero vean lo que sucedió después de un tiempo. Estamos ahora en el capítulo 8. ¿Listos? Capítulo 8, versículo 1. Y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. ¿Sí? Estamos hablando de la misma mujer, de esta tsunamita, diciendo: levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Primero, la providencia de Dios a través de su siervo
diciéndole a la tsunamita, va a haber hambre en la tierra, 7 años de hambre en la tierra, así es que vete con tu hijo a otro lugar, ¿no? Desde ahí está la providencia de Dios. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años. ¿Estamos bien? Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Qué le había pasado a su casa y a sus tierras? Las abandonó por 7 años. Seguramente que alguien ya había tomado posesión de su casa y de sus tierras. O sea, alguien más había trabajado esas tierras, ¿no? Y entonces llega ella para implorarle al rey que le regresaran su casa y sus tierras, después de una ausencia de 7 años. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora vean, aquí viene lo maravilloso de la historia. Versículo 4. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. O sea, justamente en ese momento se le ocurre al rey que tiene curiosidad y que quiere saber pues de las maravillas y milagros que se decían tanto de Eliseo. Acuérdense que Eliseo hizo muchos milagros, más que Elías, ¿no? Si usted lee la historia, más que Elías. Entonces seguramente había fama de Eliseo de hacer muchos milagros, y entonces manda llamar al siervo de Eliseo y le dice, cuéntame de todos los milagros que Eliseo ha hecho. Se le ocurrió justamente en ese momento al rey tener curiosidad. ¿Estamos bien? Versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, ¿a cuál muerto? He aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras, justo en ese momento. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir, justo de quien te estaba platicando, míralo, ahí están, ahí vienen, son ellos de los que te estaba platicando. Y preguntando el rey a la mujer ahora, ella se lo contó, le contó todo. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora, que se lo regresen todo. ¿Gracias a qué? A esta casualidad que podemos ver, en la que el rey tuvo curiosidad de conocer los milagros, mandó a llamar a ella, y así justamente cuando estaban hablando de ella, aparece ella. ¿Hay casualidades? ¿En el reino de Dios hay casualidades? Esto no es casualidad. ¿Esto es qué? La providencia divina al cuidado de sus hijos. Dios cuidando a sus hijos. Es tiempo de que ya nos convenzamos, que tengamos confianza y que digamos, Jehová es mi ayudador, no temeré lo que pueda pasarme, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Ya es tiempo de que los hijos de Dios digamos con toda confianza que Él es nuestro ayudador. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que Dios puede hacer. ¿Cuántas cosas más ha hecho? ¿Cuántas cosas más hará? Ahora, Dios no repite siempre lo mismo, no, Él es creativo. Y Él hace cosas nuevas cada vez y cada vez y cada vez. No podemos decirle, Señor, hazle como aquel día. No quieras que Dios repita lo mismo. Él va a hacer cosas nuevas, cosas distintas, pero cosas impresionantes. A favor de ti, para protegerte, para cuidarte. Y yo estoy seguro que muchas cosas no sabemos de las cosas que Dios nos ha cuidado, de las que Él nos ha protegido. Hay miles de cosas que no sabemos a lo largo de nuestra vida, de cómo Dios nos ha protegido, pero Él lo ha hecho. La gloria es para Él. Tenemos que darle gracias a Él, y nuestra expectativa es esa, porque somos hijos, y Él nos cuida, y nada nos va a pasar que no esté dentro de sus propósitos perfectos. Y si algo te está pasando que tú consideras que no es tan bueno o que es malo,
recuerda que Él tiene el control, que Él te ama, que Él es tu Padre, y si lo permites por algo bueno. Así es que confía siempre en el cuidado de tu Dios. Confía en su providencia. ¿Ok? Amén.